vendrían de nuevo o no? Sí. Va, vamos a ver, hablamos 10 y 5. Sí, va a ser más acá. A las 10 exactamente, a 10 y 5 la 10 y 5 hablamos, no vengo más yo a este programa. Les leo una cosa, el próximo domingo a las 6 de la tarde en Spaghetti va a haber una serata y antes un desfile. Van a desfilar Mariana Lettieri, Dolores Lamas, Ana Paula Morán, Sofía Oneto, Guadalupe Gil, Mariana Recabarren, Cecilia Conte, Laura Altuve, Mirela Caputo, María José Rodríguez, Viviana Wagner, Lorena da Torre, Pato y Pancho Laure y Fernando Lucchini. La ropa la pone Frágola, igual que hoy, humildemente. Y Le Garage. Y los zapatos son de Bettina, el maquillaje de Soraya y los peinados de Guillermo Iroa. Y después del desfile, serata. Y después de ese anuncio, el tema. ¿El tema difícil para charlar hoy? No. No sé. A ver, ¿por qué? No sé. No, es un tema realmente candente en la sociedad. No es decir, un tema que lo tenemos que andar esquivando. Es un tema que se vive. Que por qué, cómo, dónde. Es un tema realmente que hay que tratarlo en lugares así públicos y darle a conocer a la sociedad lo que ¿Se vive más de lo que se esquiva? ¿Se vive más de lo que se habla, digo? Tal vez no podemos hacer vista gorda en ciertos casos. El caso es muy difícil para tratarlo en un solo programa como aquí, ¿no es cierto? Es un tema para tratarlo pausadamente y tener un porqué, razonarlo porque es grave porque estamos cerca y tenemos que tratar de salvar a una sociedad, salvar a una juventud, donde, es decir, tenemos que transmitirle lo mejor y crearle una imagen donde la imagen sea siempre lo negativo. Hay que darle puerta, hay que abrir las puertas. Y hay que aceptar que hay muchos chicos drogadictos. Hay que dejar de decir que hay que ayudarlos, hay que hacer, no hay que hablar, hay que hacer directamente, hay que ir a los hechos. Continuing throughout the day. Moving on to sport. Bye-bye. One out of every 5 people who try cocaine get hooked. But that's not your problem. Or is it? Vos sabés que la idea de incluir esto era un adulto, ¿no? El que se estaba dando ahí en el clip. Era un poco marcar la distinción, ¿no? Entre los adolescentes que empiezan a darse por un lado, hay estadísticas, después por ahí si tenemos un rato las leemos, y por otro lado la gente adulta. Por ahí de pronto la idea era disociar esto de que el adolescente es el que se droga y nada más. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo se entra la droga? Como entrar se puede entrar por miles de causas, ¿entendés? O sea, pienso que si empezamos a enumerar no terminamos, hoy no nos alcanza el tiempo. Yo pienso que... Te pido cinco, por ejemplo. Bueno, yo la primera es la familia. Pienso que por ahí la falla en la familia, una que es una de las más grandes y otra que es la que se da también más, es la sociedad, ¿no? La sociedad que
¿qué hace? Te lleva a eso. O sea, no haciendo culpable a la sociedad diciendo yo me drogo porque la sociedad quiere, ¿entendés? Porque nadie, vos no te vas a drogar si vos no querés, pero la sociedad margina como para que puedas llegar a eso. Vos fíjate que toda la sociedad parece decirte que no. Yo no conozco mucha gente en la sociedad que le diga sí a la droga, al menos públicamente. Sí, pero tampoco es uno necesario como para decir realmente que no. Te dicen no y la cortaron, ahí nomás. No dan tema, no abren. Ahora abrieron uno, están los chicos del centro para los drogadictos. Pero no hay para ayudar a todos los chicos drogadictos en todos lados. No sé si me explico. Yo, aparte yo pienso también que se encara el tema droga como droga, no basura. ¿Y por qué yo pienso que en vez de decir que es una cosa chancha, por qué no se estudia un poquito más por qué no nos ponemos a pensar por qué se llega a eso, ¿no? ¿Y qué es eso? Porque todo el mundo, sí, yo voy a ayudar a un drogadicto, pero yo te puedo asegurar que llegado el momento nadie te ayuda. O sea, nadie no, porque yo encontré gente que me ayudara, pero es muy difícil encontrar esa gente que te escuche, que te tenga la paciencia que te tiene que tener, que te quiera un poquito. Porque... Pero vos estás hablando, Ricardo, de cuando ya habías entrado. Sí. ¿Sí? Pero no, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué entraste a la droga? Mira, qué sé yo, en mi caso particular, y yo pienso que tuve miles de razones, o sea, no entré... No te pido las particulares, no hablemos de tu vida privada, ¿sí? Pero, ¿qué fueron las cosas que vos viste mal, que te faltaron? Y me faltaron muchas cosas, quizás también me sobraron muchas cosas, ¿no? Pero me faltaban cosas muy importantes para una persona, ser escuchada, ponele, ¿viste? Ser comprendido, ser... sí, comprendido por tus viejos, por la sociedad misma. Perdón, Rafael, Sí. un poquito Pienso que todo acotando, entra en la marginación también. un poquito ¿entendés? acotando a lo que estaba diciendo Ricardo. Acá, es decir, el tema viene a ser la adolescencia. Es decir, uno llega a una etapa de la vida donde tiene que decidir ciertas cosas por sí solo, donde tiene que decirle sí a una carrera, decirle sí a un oficio, decirle sí a las cosas que tiene que afrontar diariamente la vida. Es decir, decirle sí o no, dejar de lado donde tenemos que decidir nosotros nuestro futuro, donde nosotros tenemos que afrontarnos a ciertas cosas que nunca hemos vivido. Y como quien dice, nosotros en la, es decir, en la adolescencia, nuestros padres son los guías. Y si muchas veces los padres dicen, pero el chico, qué sé yo, y se encuentra bien con los amigos, pero uno no sabe, el padre no sabe cómo son los amigos, qué hacen los amigos, qué le dan, si hablan de cultura, si hablan no sé, de delincuencia, si tratan temas que realmente son candentes. Este es un tema candente donde la juventud, la juventud tendría que, es decir, los medios tendrían que darle participación a la juventud en decir, bueno, estos son los problemas, así hay que afrontarlos. Es decir, nosotros muchas veces tenemos que decidir, nos equivocamos, y nos damos cuenta al tiempo, no nos damos cuenta de decir, bueno, ahora lo hice mal. Esto es como quien dice, es un juego. La vida es vivirla etapa por etapa, pero sin equivocarse. Y mucha gente no admite de que una persona que se haya equivocado, es decir, le hayan dado y le haya gustado, ¿no es cierto? Es decir, el caso de Ricardo que comentaba que llegó a hacer ese tipo de cosas, bueno, también habría que verlo, es decir, no soy ni psicoanalista ni nada, pero habría que verlo también un poco también desde la familia, desde dónde proviene el problema, porque el problema no proviene de no viene de la calle. Es decir, con esto, ojo, con esto no quiero decir que la sociedad te diga vos tenés que hacer tal cosa, sino que la sociedad te tiene que educar para qué es lo que quiere el día de mañana de vos. Roxana. Yo estaba diciendo algo, que generalmente el padre habla con el chico de droga cuando el chico ya es drogadicto. Vos te da en tu casa, en tu familia, el tema droga, nadie lo habla, porque en realidad mi hijo, no, ¿para qué me voy a molestar si mi hijo nunca va a estar en esa?
Y ahí Que es la donde más los padres fácil, pienso. empiezan a fallar. Y generalmente el padre que no se da cuenta de que siempre el padre no es que es el último en enterar, se niega una realidad de que está existiendo, porque yo pienso que un chico que se empieza a drogar, por más que el padre, o sea que, no, papá no, ¿cómo? Yo me vine a enterar ahora, el padre sabe. Sí. Porque Sí, pero eso Todos es un primero poquito, es un saben. poquito de falta nuestra, es decir, un poco de comunicación no, nuestra. pero vos No, sabés que Porque hemos si vos estás en problemas de que y no los recurrís a jóvenes tus tienen la padres, culpa. Escúchame, yo no, lo que pasa es que nuestros viejos, nuestros queridos viejos, si alguien me molesta que diga viejo, yo para mí es un apelativo cariñoso, nadie les enseñó a ser padres. Y bueno, y ahora se encontraron con una generación que es totalmente diferente, que dialoga, que busca entenderse perdón, con con el esto estás dando a padre. entender que decís que estás un poquito, es decir, ¿te gusta vivir? ¿Te gusta la vida? Y pienso que sí, si Porque no estás, estaríamos acá. claro, porque si no, porque vos estás contradiciéndote y decir, ¿cómo? Mis No. padres me trajeron y si yo no les dije que me trajeran. Con esto, No, No, pero está nuestros equivocado, padres no Cristina. son, no tengo la culpa de haber nacido, escuché una frase que decía, pero sí como la vivía mi vida, porque nadie tiene la culpa de haber nacido, sino como la vivió, de eso sí tenemos la culpa. Pero yo decía esto, que como nadie a nuestros viejos nos enseñó a ser padres, ellos estaban acostumbrados, te lo digo por mis viejos, de que lo que decía papá era ley, y ahora en cambio yo puedo dialogar con mi mamá, mi papá, y bueno, aunque a veces no estamos de acuerdo, pero hay diálogo, antes no había. Pero ahora hay como que les cuesta a los padres, somos nosotros los que tenemos. Si no lo escucha una vez, yo siempre le digo a los chicos, te escucha otra. Si no te escucha, tenés que insistir. Y bueno, de última, si no te escucha, hay que buscar. Hay mucha gente que no te quiere escuchar, pero hay mucha que le dice, bueno, sí, de repente no sos drogadicto, sos persona, ¿me entendés? Porque lo primero, el cartel que llevan todas las personas, los chicos drogadictos, son drogadictos, pero no piensan que son personas. claro, como- pero el tema es que nosotros nos estamos volcando mucho, es decir, sí, droga. Yo leí en unas declaraciones hace muy poco tiempo en una No revista. se trata de leer, sino Sí, de... sí, no, Exacto, leerla pienso también. que es mucho más lo vivido sí, que lo leído. Te entiendo, digamos, sí. o lo estudiado. Yo leí unas declaraciones de una revista Vivir de un juez y una psicóloga que explicaban más o menos lo que era la juventud y no te podés volcar solamente a decir, bueno, sí, me vuelco a la droga. Hay gente, en el caso, acá no se nota, no es que no se nota, es que no es muy grande el grupo de jóvenes que hay para decir, bueno, es notable. Pero en el Gran Buenos Aires, Pero entonces, la ¿a qué prostitución... queremos llegar? Perdón. Yo pienso que eso de que es lo más fácil de llegar a la droga, no. ¿A qué queremos llegar? Acá no estamos para marginar a un drogadicto, ¿entendés? Estamos para ayudar. Sí, Porque sí. si no, porque como es el camino más fácil, estamos ya desde el vamos estamos marginando. Sí, te entiendo. Bueno, yo leí y dice donde hay chicos que se vuelcan a la droga, hay chicos que se vuelcan a la delincuencia. Y uno, qué sé yo, pareciera que la sociedad no los quiere educar. O sea, vos, con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, antes de entrar en cámara, con respecto a lo que tenés que vestir igual que viste aquel, tenés que usar el mismo calzado. Yo pienso de que eso es como si fuese una enfermedad que tenemos los jóvenes. Es una enfermedad Pero ¿quién te lo vende? Sí, La sí, sociedad la edad, mayor. la edad. Porque yo, pero, el joven no, es- pero los ¿y qué te tontos somos pon- nosotros que lo compramos, que lo consumimos, ¿me entendés? Pero No no, sé si sea no, tonto, te quizás sea equivocás. falta de personalidad. Bueno, yo no O sea, yo lo veo desde el punto de vista que nos sentimos quizás más cómodos si estamos todos vestidos iguales y listo, y no te sentís incómodo cuando todos te miran porque resaltás. O sea, hay formas y formas de resaltar, no vamos al otro ámbito que quedás como una ridícula ante todos, ¿no? Pero al menos tenés que tener tu propia personalidad y bueno, y si a vos no te gusta ese calzado, no te lo pongas, listo. Claro. Simple. Y Pero- bueno, y si te miran, y si no les gusta que no te miren. Lo Eso que pasa es que de- falta de personalidad en la juventud. Eso de que todos se visten igual y todos viven igual, es acá en Olavarría, no es en toda la En todos Argentina. los lados no. No es, porque yo conozco muchos lugares que no es así. Acá en Olavarría sí, salió un sábado, una chica vino con jopo, el sábado que viene toda con jopo. Todas. Y así Pues continuamente, porque Olavarría la es chica- así. Claro, porque No, pero la eso ciudad ciudad de chica- más chicas que esta, que es todo lo contrario. O sea que no Porque tiene que no ser es una más chica. ciudad, es un pueblo grande. Es un pueblo grande, como Es un hablábamos hoy, pueblo es un grande. pueblo grande. Bueno, En yo te- cambio hay pueblos chiquitos que tienen mentalidad De más de ciudad. ciudad que como Y nosotros. Pero- pienso que mira, la fíjate- sociedad de Olavarría está muy mal educada. A ¿entendés? ver, ¿por qué? Porque sí, puedo poner en mi caso particular, cuando yo salgo de todo, ¿no? De toda la bosta, como quieran llamarle, yo era como que me sentía perseguido, es como que tenía que pagar por lo que había hecho y todavía sigo pagando cuando salgo a la calle. Y te deben seguir Porque, señalando.
y me sigue señalando y sigo pagando y voy a tener que seguir pagando, ¿entendés? Pero vos no tenés que pagar nada, vos simplemente tenés que demostrar que Pero fuiste la por sociedad sola. es así, viste, de repente. Antes y ahora, siempre. Yo en un sos momento, persona. me fui a vivir a Buenos Aires, bueno, porque pensé que era lo mejor que lo que podía hacer, porque allá no me conocía nadie, no me señalaba, pero llegó un momento que Después que habías empezado a darte. no, cuando yo salgo de todo esto, ¿no? Es como que la sociedad no me daba la oportunidad a que yo Siguieras viviendo una vida exacto. mejor. ¿Me entendés? Bueno, fuiste drogadicto, bueno, pum, te ponen la pata arriba. Ya te Ya te marginaron. marcaron, Exacto. ya te Drogadicto como miles de cosas, ¿entendés? Ahí ya del vamos te marginan y hasta cuando salís también. Y bueno, cuando yo estaba allá, bueno, me di cuenta de que era una pavada, ¿entendés? De que yo tenía que venir a afrontar una realidad, porque esto es una realidad de la vida. Y volvió a la barriga. No toda la gente es mala en la barriga, ¿no? Porque hay gente que me ayudó mucho para que yo saliera de esto. Mucho. Pero así mismo sigo pagando en la calle. O sea, es que igual no me quedó claro de pronto por qué se entra la droga. Tiene un poco la pregunta inicial. O sea, Vos hablaste un poco de falta de personalidad, Sí, Karina. puede ser, por falta de personalidad, me parece a mí. También Porque yo creo que los chicos buscan la droga ya que tienen problemas en la casa. Porque nadie busca la droga porque sí. Yo creo que todos buscan una solución a los problemas que tienen. Para mí, para mi opinión, es un escape de la realidad. Sí, qué sé yo. No sé. Yo pienso que uno, si tiene que entrar en la droga, entra porque quiere, no porque realmente lo obliguen o lo que sea. Entran porque quieren. El que entra en la droga es porque, qué sé yo, necesita de alguien y no encuentra a nadie y se mete en la droga y piensa que Sí, también es porque una salida y qué sé yo, y después no sabe cómo salir. yo lo único que te diría que, no sé, a los drogadictos, no sé, habría que matarlos, porque yo realmente no me los banco. ¿Puedo decir algo? Adelante. A esa chica, supongo que lo que dijo no lo sentía, lo dijo porque... Bueno, porque va a ser porque- madre algún día y que nunca escupa para arriba, ¿viste? Porque Porque te le puede cae. escupir en la Exacto. cara. Y un desubique aparte tiene total en el mate. ¿Sí? A los que había que matar son a los que venden droga, Exacto. no a los drogadictos. Hay que estar Porque sacando simplemente, dedito, simplemente ¿viste? educar a la sociedad que No, no le no. consuma, lo matás más fácil. A ver, Y ¿cómo piensa es que le va a eso? doler más. A ver, Como porque vos vos sabés que nos había quedado colgando la pregunta de cuáles eran las causas por las cuales te entraba la droga. Bueno, Si no medio sé. por ahí lo enlazamos con esto. Para Se mí- puede, qué sé yo, digo, ¿no? Para mí las causas, no sé, me Qué parece nieva que dice puede ser. Karina. Sí. Puede ser un poco falta de personalidad Sí. en el drogadicto. También no tener Se comunicación. educa eso porque vos hablabas recién de que educando matabas a la drogadicción de alguna Sí, manera. pero para ahí primero te digo las causas, Vale. después engancho las. Entonces, puede ser falta de A personalidad, las 10 terminamos. ¿eh? falta de diálogo en la casa, quizás no tener un amigo cerca, o si lo tiene quizás no le sirva, o no busca, o sea, no recibe de ese amigo lo que realmente necesita. Y al estar un poco presionado, y actúa de cualquier forma, puede buscar el suicidio, la droga, cualquier cosa. Y, ¿cómo quiera el otro? Vos hablabas de que educando... ¿Por qué matar? Yo pienso que la forma más simple, y lo que más les podría llegar a doler al traficante es simplemente educar a la gente, a la sociedad, a los hijos, a los padres, a todo el mundo que no le consuma la droga. Vos sabés que, Antes, sin embargo, está inundado de campañas contra la drogadicción. Te hago antes una pregunta que tiene que ver con esto y después le doy a Roxana que se muere por hablar. Pregunta María Magdalena Andreu, ¿qué le puede decir a un amigo cuando se entera que se droga? y lo mejor, Porque ella dice que con decirle que no lo haga, no basta. No va. no, No basta. Me permite un Con cachito vos de esa pregunta. pienso. Sí, Me ¿no? permite esa pregunta, porque yo Sí. tenía un amigo en un lugar que decía, él decía que tenía amigos drogadictos y que él decía que decirle que no se drogara más era como marginarlo. Ujú.
casi nos peleamos con ese pibe hasta una noche, porque yo digo, no, todo lo contrario, yo trataría de sacarlo. Entonces le digo, y en caso de no poder sacarlo, hasta le avisaría a los padres. Me dice, no, pero ahí en ese caso serías un botón. Sería un botón, pero tal vez dentro de 10, 15 años me iba a agradecer. No, yo creo que no. Claro. Pero por ahí la pregunta es, ¿qué le dirían los padres? Claro. No sé, trasladamos un poco la pregunta, la corremos de personas, José Luis. Yo creo, mira, por el caso de que yo he tenido, de tener chicos conocidos cerca que tienen el problema, yo creo que lo mejor que puede hacer es mantenerse al lado de esa persona, sin oponerle resistencia a que ella se drogue, porque no, el contradecirlo no nos lleva a nada más que por el hecho de contradecir va a seguir consumiendo. No así, si él ve que tiene un apoyo al lado, por más que mañana lo insulte o lo eche del lado de él, que se quede, porque el hecho de que cuando vaya a tocar fondo en su camino que tenga de acá más con la droga, que no es muy lejos, se toca a fondo, necesita de alguien. Es ahí cuando tiene que, esa persona, si realmente lo siente y la quiere sacar, le da una mano y de ahí juntos pueden empezar. Nunca sobrepasar los lineamientos de esa persona. Siempre estar a igual que esa persona y acompañándola y aconsejándola, sí. Pero no se le puede prohibir de un día para el otro, es como el alcohólico. Decirle, no tomes más, porque lo va a seguir haciendo. Vos sabés que hasta ahora hablamos de droga en general y no hemos particularizado algún tipo distinto de droga. ¿Influye esto, cambia la óptica, que la droga sea distinta, hablar de drogas blandas, de drogas duras? Vivimos en un lugar donde permanentemente tenemos contacto, es decir, tanto los chicos, los adolescentes, los adultos, tienen contacto permanente con la droga. El otro día leyendo, le escuché y leí el LSD, ácido lisérgico. Es un compuesto. Es un compuesto que de 25 propiedades. Que te lo ponen en la piel y vos, es decir, lo ponés porque queda fachero y resulta que después terminás siendo adicto. Primero esto llegó, cuando llegó acá, es decir, a Sudamérica, llegó en Uruguay. Fue uno de los primeros lugares que tocó este tema. Y yo pienso que hasta en los adhesivos, en todos tenemos, es decir, droga. Es decir, uno es adicto, ser adicto es una enfermedad. La adicción es una enfermedad. Uno puede volcarse por la droga, por el alcoholismo, puede ser adicto a ciertas cosas, a ciertas emociones. O sea que desde tu óptica estaríamos hablando casi de lo mismo. No es Vos casi hablando lo de mismo, porque adicciones acá lo que el tema fundamental es la adicción. ¿Y por qué se llega a la adicción? El tema no es drogadicción, porque claro. Acá estamos, como quien dice, cargándole culpa al drogadicto nada más. Y en cambio hay gente que es adicta a otras cosas y realmente también hace mal en su vida o en su persona, ¿no es cierto? Acá no es solamente el drogadicto quien afecta a una sociedad, el drogadicto quien es el que hace mal a la sociedad como todo, porque todo está cayendo sobre el que se droga, y no es Lo así. que pasa es que en esta sociedad vos viste que el drogadicto molesta, pero ¿sabes por qué molesta? Porque de repente es feo para nuestra conciencia, ver un chico que se está, para nuestra conciencia, decir, como por ejemplo vos ves un chico, te molesta verlo, porque vos querés, sos un tipo que tenés lo necesario para vivir y de repente ver un chico entra a trabajar tu conciencia, en qué medida sos responsable y de repente te molesta ese chico que se drogue, pero te molesta no porque por el chico en sí, sino porque a la persona que por ahí salgo re feliz de mi casa. ¿Sabés qué le molesta a la sociedad? ¿Sabés qué es lo que le molesta a la sociedad? Lo que le molesta a la sociedad es que la juventud está en la de ellos. La juventud realmente está en la de ellos. Es decir, en decir, bueno, nosotros nos vestimos de moda, qué sé yo, nos vestimos con tal marca, con determinada marca, consumimos cierto cigarrillo, qué sé yo. Yo pienso que eso sí, porque a nuestros viejos los reprimían para todo. Claro, pero por ahí no me queda claro si tu óptica es que eso es bueno o es malo. Mira, te digo, es bueno decir de que vos optés por lo que querés. ¿Me entendés? Que no te vengan a imponer de que vos tenés que elegir de determinada marca o tenés que hacer determinada cosa, ¿me entendés? Sino es que realmente saber cómo utilizar esas cosas. Porque nosotros acá, cuando salió, es decir, cuando recién empezaron en el gobierno democrático en el 83, que empezó la droga, que salió a reducirse todo, que se fue aumentando, es decir, las notas, fue aumentando la propaganda y esto y lo otro. Qué sé yo, nosotros, como quien dice, la juventud estaba
obligada y tiene que llevar la cruz. Porque vos ves un chico con el pelo largo y ese falopero. O ves un chico con un arito y ese falopero. No, es una moda, es un estilo, es una nueva óptica de la vida, qué sé yo, son cosas que realmente la sociedad está muy equivocada, muy equivocada. O sea, no la sociedad, yo me incluyo dentro de la sociedad, muchas veces también tengo esa visión, es decir, por momentos digo, bueno, qué mal queda vestido, qué imagen da a la sociedad, a la gente, qué cultura, ¿me entendés? Pero... José Luis, decías que no. Sí, no, yo quería volver un poco a la pregunta que diste vos, que fue lo de las drogas pesadas o las drogas livianas, ¿no es así? Entre otros que tiré y que por ahí han quedado medio discutidos. Lo que me quedó es que no se diferencia. Sí hay una diferencia para mi modo de ver. ¿Por qué? Creo que no es lo mismo hoy ser fármaco dependiente que estar con un ácido lisérgico, como expliqué. El ácido lisérgico produce hasta alucinaciones. Pero, pierde hasta el ser de él mismo, ya no pasa a ser la persona. Siendo que, claro, pasa a ser sustancia, objeto consumida por esa sustancia. Acá en la barriga hay LSD que no conste, que sepa. Yo creo que lo que más se puede llegar a decir que hay en Olavarría es cocaína en muy poco grado, marihuana sí hay, y bueno, los fármacos, que es tan dicho por los periodistas el problema de las recetas. ¿Por qué? Porque vos viste el problema de los médicos, que se consiguen fácil las recetas acá, eso es una realidad. Da lástima y decirlo, de que no sé por qué se hace, pero generalmente un médico deja los talonarios de receta firmado a la secretaria o a la persona de confianza que tiene. Entonces es fácil de obtener una receta hoy en día y de ahí después darla a una farmacia y conseguir los fármacos, que es con lo que más se está manejando la juventud acá, en el medio local. Con pasta. Con fármacos, en sí. Elevan todo su potencial con alcohol, como ya se sabe, y bueno, de ahí los resultados que tenemos. ¿Alguna pregunta? Para vos, Ricardo, te pregunta Cristian Faure, le erré en la pierna. Te pregunta Cristian Faure por qué buscaste un camino por la droga y no por otro lado. Yo pienso que en el momento que empecé a drogar, la droga, o sea, fue una opción que yo tuve, ¿no? No era la única, pero pienso que para mí fue la que en ese momento, aunque parezca mentira, más me ayudó, ¿no? ¿Lo seguís pensando ahora? No, o sea, me ayudó en ese momento, en aquel momento, en este momento no, para nada. Yo en el momento ese fue, bueno, sin echarle las culpas a los viejos, porque yo siempre digo, si yo me drogué porque yo quise, nadie me obligó, nadie me corrió con un porro, nadie me corrió con nada, con una aguja, ¿entendés? Pero... No andan los flacos eso esperando que no pasa nada. No sé qué estaba diciendo. ¿Por qué habías empezado? ¿No? De pronto no echar la culpa a tus viejos, pero fue, o sea, con la separación de ellos, ¿no? Quizás si yo hubiera tenido a mi viejo, si me está mirando que me perdone, si es un reproche, ¿no? En ese momento, cuando ellos se separaron, yo le dije, por favor, quédate. Y él me dice, no, mira, por primera vez en la vida yo voy a pensar en mí, ¿entendés? Mi vieja con una depresión tirada en la cama, la llevaban a Arnopov, tomando pastillas, con un hermano de 1 año y pico en ese tiempo, mi hermana que era la que llevaba la casa, la que luchaba con 16 años, y bueno, me sentí solo, ¿no? Y era mucha la angustia y era mucho lo que teníamos que pasar nosotros. Primero hasta miseria, o sea, porque nos faltaba hasta para comer, que hasta los vecinos nos daban para comer, o sea, era mucha la cosa que se juntaba, la mierda, hablando mal y pronto, como para que yo empezara eso. Yo no quería aceptar que me había llegado la separación de mis viejos. Los chicos en la escuela por ahí me preguntaban, ¿y qué me decís? ¿Qué pensás? Lo que tus viejos se separaron, ¿qué hicieron lo mejor? A mí no me afecta para nada, ¿no? Y bueno, yo de repente empecé con un porro, porque sabía que con un porro pude llorar, pude decir que sí, que mi viejo me interesaba. Antes no había no. Pude llegar a remontar ese barrilete que nunca remonté con mi viejo, ¿entendés? O sea, quizás hubiera tenido otra salida, pero para mí en mi caso particular fue por eso. Pienso que es como que me ponía las pilas para jugar al hombre duro que tenía en su momento 15 años.
15 años creo. No, porque era... Claro, era como que yo le tenía que demostrar a todo el mundo que a mí no me calentaba, y sí me recalentaba por lo visto, y hoy en día sí, porque yo no le echo la culpa, pero en parte me cagó la vida, mi viejo más que nada me cagó la vida, me cagó la vida, porque si yo pienso, si lo hubiera tenido no me hubiera pasado eso, porque yo lo necesité. Chicos, los que no se han dado, ¿por qué no se han dado? Si de pronto, ¿qué respuesta se dieron a ustedes mismos para decir, porque de pronto la droga es una opción siempre, supongo, claro. ¿no? Siempre, ¿Por qué dijeron no? Yo también sufrí el mismo problema que Ricardo en el hecho de que mis padres están separados. Sin embargo, yo jamás vi la óptica de llegar a la droga, a consumirla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que mis circunstancias se dieron que a mí tenía una educación y un punto de vista, desde ya me pasó de grande, casi 17 años, cuando mis padres se separaron. Entonces yo ya estaba formado y yo sabía bien lo que quería hacer y cómo lo debía hacer. Si bien sabía que todos los problemas me tenía que apoyar en la gente grande, y si no lo tenía la gente grande cerca, lo buscaba a unas distancias más largas. Yo sé que fue más duro, porque tal vez si hubiese tomado la fácil de andar dando vueltas, llegaría hoy el día de decir, bueno, yo me pasó porque esto, porque el otro. No, yo preferí golpearme un poco más, afrontarlo y seguir en mi estudio, seguir compenetrado en lo que yo ya había empezado. Y no es que no me importó los problemas de mi familia, pero me importó más mi vida y saber el futuro que yo quería. Por ahí, yo quiero ponerte un ejemplo, Oscar, y hacerte una situación límite, en el supuesto que por ahí no tengas gente cerca y vos veas que tu fortaleza se va deteriorando y que llegues a un estado como el que por ahí podemos imaginar que le pasó a Ricardo. ¿Por qué le decís que no a la droga? Yo pienso que, no sé, será porque desde un momento desde que soy chico siempre me dijeron eso no, aquello no. Y te digo más, cuando yo salí por primera vez a una confitería en Mar del Plata, tenía 14 años, mi papá me agarró cuando salí me dijo, lo primero que me dijo fue, dice, hoy va a ser el primer día que salí, dice, si vos algún día querés fumar o querés tomar algo, hacelo, dice, pero comprarlo siempre en un kiosco o comprar lo que vas a tomar cerrado, nunca que te lo den, nunca abierto una bebida o aceptes un cigarrillo que te conviden. Fue lo primero que me dijeron, y así como eso siempre. Eso es lo más importante, la confianza que tus padres te tengan a vos. Es decir, decirte, bueno, mi hijo sale y bueno, yo sé lo que está haciendo mi hijo. No sé el lugar que está, pero sé que lo va a hacer bien. Eso es lo importante. Pues sabés que preguntaba, no sé si lo dije, creo que no, por ahí se veía un poco la charla, Natalia Pagano, creo que no lo dije. Preguntaba por qué acudían a la droga y no a los padres para solucionar los problemas. Pienso que yo en parte respondí. Yo en mi caso te digo, yo no soy adicto, no me volqué a la droga, te digo por qué no me gusta vivir la vida. Yo pienso que la vida todavía recién la empiezo a vivir. Pienso que la juventud tiene que tener eso siempre en la cabeza, que la vida es lo más hermoso, ¿no es cierto? Es decir, que día a día tenés que afrontar problemas como este, pero tenés que tratar de buscar la salida más, es decir, más sana. Y se vuelcan a la droga, te digo, yo conozco casos chicos que se han volcado a la droga por falta de comunicación a los padres, por falta de sinceridad, por miedo, temor, porque el padre es duro, porque el padre dice no tenés que hacer, es como si fuese un imperio. El padre es el imperialista que propone y dispone. Yo estaría a favor de una pena de muerte para los traficantes. ¿Vos qué opinas de la droga? Oh, no. Otra cosa, no, eso no. Y la verdad que mucho no puedo decir de las drogas, pero creo que es un problema serio, sí. Hace hacer cosas que no están bien. Uno le afeita, está contento y después cuando llega un rato ya cae muerto. Se transforma en un vicio y hace cosas que no se deben. Primero le da fuerza y después conocía joven. Sí. Porque al todo el que se vea con droga y al que se esté drogando,
No, que lo lleven a la cárcel y darle pena de 10 años. Hay gente que la vende y no la consume y la hace mal al otro. Dale, Pablo. Yo que la droga hay que tirarla a la basura. Muy bien. Ese estuvo bien, lo anterior no. Sí, no, lo anterior. Bueno, Ricardo, hoy te agarré de interlocutor. Llamó Karina, No te me pisé, pises. dice que le parece que los términos no son adecuados dado el horario. Dice que no hablas correctamente. Decirle a Karina que venga, si quiere hablar por mí, no sé. De repente, si no le copo, historia de ella. Raquel dice que escucha tu dolor y tu impotencia y que alguien te escucha y que por lo menos es ella. Gracias. Gracias, Raquel, sos de primera. ¿Puedo agregar algo con Bárbaro. respecto Sí. al vocabulario? Lo importante, lo que más le tiene que importar a Karina es el contenido de lo que está diciendo Ricardo, no de la forma de expresarse. Me ¿Vos parece sabés que es lo mejor. Te queremos. Ídola. Es todo un tema, fue un poco lo que se planteó el programa pasado, no sé lo que lo vieron con respecto a mí. Hoy estoy correcto. Ya sé. Ojo, guarda. Bien niño. Mantenete. Bueno, a ver, hay muchas preguntas. Vamos a encarar un poco por el lado de las campañas, que me gustaría tocarlo en estos minutos que nos quedan. Porque creo que vos, José Luis, habías dicho, o no sé quién, por ahí el error, ¿no? Que no se hablaba demasiado o que no se hablaba bien del tema. Y vos sabés que está lleno de campañas contra la droga y de mensajes, yo pienso que te bombardean. Por ahí Mirá. vos estás queriendo decir que no son del No, todo él fue el que te dijo de la campaña. Está bien, Te se me digo ocurrió, yo, por eso. te digo, mi opinión es la siguiente. Yo hice la campaña a nivel nacional que hizo el doctor Lestelle en Mar del Plata. Sos sin droga, que fue creo que la que más volumen tuvo. Ah, fuiste vos. Fui yo. Sí. No, fue mi laburo, no voy a criticarlo. No, creo que la difusión ahí fue buena como se encaró, por el hecho de que se llegaba a la gente y se le evacuaba las consultas, no el simple papelito que lo lee o no lo lee la persona interesada. Yo creo que ahí se vieron muchas cosas que nadie las esperaba, como acercarse al padre del chico adicto y decir, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos? Realmente se les brindó por primera vez, para mí, por lo menos fue nuevo, el que los padres se interesen por la salud de los hijos y cómo ayudarlos. No porque yo de pronto si tengo un hijo que es adicto y me dan un papelito y lo leo, ¿y qué hago después con el chico? De lo teórico a lo práctico hay mucho camino para andar. Yo creo que la mejor prevención es de parte de educar a los padres y a su vez a los chicos, pero que los padres, cuando no haya nexo de que los chicos lleguen a los padres con facilidad para hablar, para la comunicación, que los padres busquen los medios. Yo sé que es difícil porque el padre, como persona grande o como cualquier adulto, le cuesta llegar a las jóvenes, porque los jóvenes están en rebeldía y a llegar a entenderse entre joven y grande cuesta muchísimo. Vos sabés que Aníbal Saldain dice que hay que preocuparse por los chicos, porque a los grandes no se les puede cambiar. Y a Pero los sí chicos pueden sí. apoyar. Sí, pero no hay que decir hay que preocuparse. Yo si propongo algo, digo algo, lo hago. No digo, claro, no hay que... Acá son todos, la política es el que carga culpa de todo. Acá todos hablan, pero son todos pocos dicen los que una hacen. cosa, Nadie se juega. vamos a hacer tal cosa, pero hay que jugarse, hay que hacerla, vamos a pelear, vamos a rehabilitarlo para que se integre en la sociedad, vamos a ayudarlo a que se integre a la sociedad. Claro, pero nadie lo dice. problema, Si yo voy, si viene conmigo, no vayan Nadie lo lleva a la ustedes. ejecución. Pero el problema está dado en lo siguiente, que muchas veces por gran voluntad de ir, hay que estudiar mucho de las fases de un drogadicto. Te digo por qué, porque yo lo he estudiado y lo he convivido con ellos. Yo me pienso ir a internar a Buenos Aires para hacer un perfeccionamiento de lo que te voy a decir. Pero la rehabilitación no es tan fácil. El hecho de que yo lo quiera ayudar, muchas veces lo perjudico y lo perjudico en gran porcentaje. No te creas que el decir lo escucho o hoy no estás equivocado o te doy un consejo, quiere decir que lo vas a rehabilitar. Es más, vos ves el porcentaje en el mundo de la rehabilitación, que es ínfima. En los mejores centros, como es el Uomo de Italia, tienen el 23% a favor y un 77% en contra, que no los pueden rehabilitar. Y son personas que están liderando el mundo con las rehabilitaciones. Depende de muchos factores. Por eso no te confundas decir, todos vamos a trabajar, porque no todos estamos capacitados. Y No, más, yo pienso- sí, más sí, los que yo hacemos los pienso- daños por sí, hacer sí. que los que estamos haciendo por el bien. Yo pienso que es un poco también trabajar un poco con la psicología, el que quiere ayudar a un adicto. Es decir, esto es
es un poco... Vos estás pero diciendo es muy psicología. difícil ¿Puedo de decir manejar algo, el Ricardo? drogadicto. Yo estuve en un campamento Ricardo. el fin de semana pasado y nos pusimos a hablar con Fray Leopoldo y dice que de repente, dice, mira, negrita, vení que te voy a contar algo. Dice, vos sabés, apareció tal chico, dice, y dice que dio unas vueltas, un chico que es adicto, ¿no? Empezó a dar unas vueltas y lo miraba y dice, ese es cura porque ahora los frailes andan vestidos como así como, muy pocas veces se ponen el hábito. Ya chaval, chico. Y dice, llega y lo mira y dice, es cura, bueno. Y se sentó y dice, Fray agarró un cigarro y dice, ¿querés un cigarro? No, dice, yo voy a fumar un porro. Bueno, viejo, vos fumate el porro, yo me fumo el cigarro. Y los dos empezaron, el chico se fumaba el porro y él el cigarro. Y dice que vino el otro domingo y el chico, ¿qué hizo? No se fumó el porro, porque era la primera persona que lo aceptó con ese porro y nunca Y no lo nadie cuestionó. le había dicho, no lo fumé, no, haz lo que quieras, pero adelante mío no. En eso cambio, estoy diciendo pudo que la llegar a psicología es entender que el importante. chico dijo, yo soy persona a pesar de que tengo esto en la mano, le importo a pesar de que lo puedo llegar a molestar, porque choca eso. Y con eso digo todo, que no se trata solamente de... Por ahí empieza de- también la rehabilitación, por Claro, que aceptarlo sí, como es como y es. después Exacto. dar un cambio cuando él lo desee, no imponerle Por eso reglas las porque no van. internaciones que pasan, los chicos lo obliga por mamá o el médico determinó el chico, pero ¿quién le preguntó al chico si se quiere internar? Que alguien lo escuche, Sí, bueno, pero querido. ¿qué adicto? No, yo te voy a decir mi testimonio. ¿Qué me pasa a mí? Mira, ¿qué me pasó a mí? Un día viene mi mamá, ¿no? Sin hablar nunca, nene, te estás drogando. Pienso que fue duro para ella aceptarlo y qué sé yo, ella lo acepta ahora después que yo salgo, ¿no? Que estoy haciendo una vida copada porque estoy viviendo, estoy respirando aire libre ahora, ¿no? Y me dice, mira Ricardo, yo ya había empezado a hacer psicoanálisis para tu problema de depresión, nunca me quería decir, mira, para vos que te drogas, hay fulanito de tal acá en Olavarría, tiene un grupo y que te puede llegar a ayudar mucho. Y yo le digo, pero ¿quién carajo se cree que es? Y yo voy a ser el chanchito de la India de él, que pum, que pan, depresión, paz, más abajo, me corté las venas, ¿entendés? Bueno, cuando salgo del hospital, ¿no? Porque yo siempre digo que tuve mucha mala leche, porque en mi vida, porque tengo dos, perdón, dos intentos de suicidio y de los dos, Karina, los dos perdona, fallé. Perdóname, Karina. Karina a llamar de vuelta. Exacto. En las dos fallé, ¿no? Y en la última peor, quedé casi loco, que estuve internado en Hinojo, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cómo Mirá, yo me hago una hay que pregunta tomarlo con a todo pinzas, adicto. porque es cuando es un estado emocional que ¿entendés? El drogadicto nomás lo sabe, y también cómo quedas. Perdón, Ricardo, yo le hago una pregunta a todo adicto, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué pasa? ¿Le falta cierto coraje para denunciar o dar a conocer, publicitarlo a la persona que lo provee? No tiene sentido. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Estamos tocando droga, no tráfico. Yo pienso que si vos, al que te provee, ¿no es cierto?, cierta sustancia, vos lo das a conocer, nadie va a meter la pata en a esa persona. Yo no estoy de botón, mira, yo te voy a explicar algo, yo no estoy de botón para denunciar al que Entonces no te vende. gusta la sociedad. No, yo, No, entonces, ¿qué estás? escuchame un poquitito y por favor, enténdeme. Yo no estoy de botón para denunciar al que vende, sino estoy para ayudar al que en este momento necesita mi ayuda. Entonces estás Que ayudando al mercado ese. si alguien necesita mi ayuda, yo ahí voy a estar. Porque yo tuve gente que a mí me ayudó, ¿entendés? Si la gente que en realidad puede hacer algo no hace nada, ¿qué va a hacer los ¿Para chicos? qué están ¿Qué los van a jueces? hacer? ¿O vos te crees que la Policía Federal de Olavarría no sabe? No podemos esperar todo del gobierno, no podemos esperar todo de la policía. Acá ¿Qué? nosotros ¿Esperamos del mismos tenemos gobierno? que educar. Chao, estamos por Nosotros, vos no sabés Tenemos que quién es. decir no. ¿Vos no sabés en tu ciudad quién vende? Yo no lo conozco. Yo ¿Vos si lo no lo- conociera, sería ¿Vos no, el primero. no tenés a nadie sería el entonces primero conocido Yo de no. que No. consuma y que te haya dicho? Que le ¿Vos da- conseguís que- a alguien que ha consumido? A fulanito de tal le dio tal persona. No, acá, escúchame, pareciera de que el adicto está tapando para que haya más adictos. por favor. Ricardo, vos te estás rehabilitando, te rehabilitaste, entraste de vuelta a la sociedad con montones de problemas, ¿no es cierto? A vos te Porque gustaría... me ayudaron, Claro, me ayudaron. Sí, sí, y Yo bueno, ¿y estoy por qué para no ayudás ayudar. de esa forma No, a no, las no, no. personas que pueden tropezar en Esa una? parte. Es lo que Pero ¿por qué pasa no cuando vos ayudará? denunciás a ese traficante, ¿no? Lo agarra la policía o lo destruye el que está arriba de él, ¿no? Sí. Ese traficante sale, entra otro.
Bueno, pero ya salió uno. Pero ya salió uno. Pero No no lo se cierra. cerrás Si te nunca. drogas con No, cualquier pero cosa. escuchame, si empezamos todos a decir no, pero ¿qué? Pero si te drogas hasta con un ¿Sabes con qué adhesivo. empezamos? Entonces, Con la ¿para qué te farmacia. interesa? Aunque vos te parezca mentira, empezás con las farmacias. Ah, claro, querés ser de mejor categoría, drogarte con mejor categoría. No, ¿qué Ah, bueno, forma? bueno, Más fácil, querido. Hoy Yo he escuchado que se paquete drogan con el pastilla. polvo de la cáscara de banana disecado. Y vos, ¿y qué? ¿Vas a clausurar el mercado de banana? ¿O vas a sacar todos los adhesivos? Los adhesivos los conseguís cualquier kiosco. Y sin embargo, ¿por qué no se prohíben te los drogas con adhesivos? cualquier cosa. No Vos te hay haces- una barrera, sino la instrucción y la preparación al chico que está Chicos, desarrollándose yo en no la le pregunto a sociedad. José Luis, porque por ahí estuviste formando parte de la campaña, pero le pregunto a los demás, ¿qué campañas le llegaron por bien o por mal? ¿Qué cosas les coparon la de o no de algunas La de campañas? la televisión no muestra la realidad para No, pero nada. a mí me gustó ¿Cuál? una última que hubo de televisión, esa no daba a entender todo, sino que tenías que mirarla para entenderla. Esa que decía, había un pibe y una chica en la plaza, iban caminando, decía no probé, estaban en el balcón, los chicos de la escuela que entraban al baño. Vos sabés que no No, muestra pero, la realidad, ¿sabes lo porque que en pasa? realidad no tira, el chico no tira, dice, bueno, nos vamos a jugar, vamos. Yo opino que la droga es muy mala para la gente y que la tendrían que eliminar. Aunque te digas que la tenés que probar, vos no le tenés que dar bolilla porque... sobre la droga. No tendría que existir la droga. Solamente para usarlo para remedios y eso, cosas buenas. Yo la droga de lejos. Que no, que mi hermano cayó en la droga. No sé, yo pienso que caes según con qué ambiente estés. Que la realidad en este momento es muy dura y que hay que cuidarse lo más posible. Aquí hay que enfrentar lo que pasa, así que bueno, no sé. Es así y hay que aceptar que hay muchos chicos drogadictos. Y bueno, porque mucha gente no lo acepta. ¿Cómo pueden caer o por qué lo hacen? Y bueno. Hay que dejar de decir que hay que ayudarlos, y hay que hacer, no hay que hablar, hay que hacer directamente, hay que ir a los hechos. Hay que ir a los hechos. Chicos, bueno, otra llamada para vos, Ricardo. Hoy me gastaron. Sí, no, esta es buena, esta es buena. Llamó Cristina Suárez y dice que sos un ejemplo, no un orgullo. No te agrandes. Tampoco la pavada. Pero dice que sos un ejemplo por la valentía que tenés en dar la cara. Gracias, Cristina. Chao. El cariño. Y llamó Pablo Landoni. Llamó también alguien que dice llamarse José. Como no tenemos la garantía de quién es, no tenemos la identidad comprobada, no podemos pasar el mensaje. Él dice que distribuye y que conoce gente de acá. De pronto, con quien ha tratado. No tenemos la garantía, no podemos dar el nombre. Pablo Landoni dice que concuerda con Karina y que si no están aptos para estar en TV, para hablar en TV, que no estén, porque este es un horario de protección al menor. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Que una forma de proteger a ese menor que nos está mirando es decir las cosas como son, porque por buscar otros caminos al hablar, o sea, ser más finos, quizás no lleguemos a lo que queremos llegar. A lo concreto. Y Buscando si la las cosas terminología, es así, bueno, es así. Y si no le gusta, que no le escuche, pero que después no se queje del país que tenemos, de la sociedad que tenemos. Porque o sea, siempre yo no estamos te digo, tapando todo, entonces. aparte, yo no te digo que vas a estar puteando todo el día, ¿no? Pero si tenés que Pero decir una mediodía palabra sí. entre medio de todas las que estás diciendo bien, y bueno, decila.
si es así, y se terminó. Y un poco también para proteger a ese menor, que enfrentemos las cosas como son, y que no estemos en la pavada de que, hijo, mirá esta lo que dijo, mirá la otra que dijo, sino que busquemos más allá de esa pavada que hayamos dicho, que busquemos el contenido del mensaje, no de las palabras detalladas del mensaje. O sea. Chicos, yo les anticipo que esto sigue, no hoy, obviamente, pero si nos comprometemos, la seguimos el miércoles que viene. Digo porque son ya pasadas las 10, ¿no? Me quedaron un tocazo de temas para charlar y 1000 preguntas para hacerles. Por ahí estamos un poco en el tema de la campaña, de las campañas que les había llegado, que no, vos dijiste que te había gustado esta de la tele, Roxana, por ejemplo, ¿qué te gustó, qué no te gustó de las campañas? No mires acá, no te hablo de acá, te hablo de las campañas de televisión. No, que yo veía que de repente en las campañas contra la lucha contra la droga, yo pienso, en mi opinión personal, que tendría que ser gente que, chicos recuperados, que la tengan clara de lo que quieren decir, porque vos suponete que eligen una chica y un chico que quieren dar un mensaje que nunca estuvieron o que no les tocó, y en realidad el chico que es drogadicto no le va a llegar, no le llega. Yo por lo menos, si se busca llegar al drogadicto de esa forma, no creo. Pero yo pienso que esa campaña no busca llegar a drogadictos, sino a que no tomen la droga, a prevenirla. Pero escúchame, está bárbaro, pero hay que hacer una campaña también para el drogadicto, eso es al principio. Pero vos viste que para el drogadicto no existe. No hay campaña, lo que al principio, no hay campaña. Momento, yo tengo mi ego también, déjenme. Llamó Elvira García de Martínez y felicita al que dirige el programa. Gracias, papá. No quería leer. No entra la camisa ya. No, dicen que hay que volver a pasarlo.